Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Vinilit. Esta vez con el tema ¿Cómo definir el sistema hidráulico de PVC más eficiente para su proyecto? Este webinar ha sido organizado por María Isabel Avaria, Product Manager de Vinilit, y Óscar Gómez Mora, gerente de categoría para América Latina en tuberías, accesorios y geosintéticos. Ambos nos entregarán información y ejemplos prácticos para que puedan aplicar en sus proyectos. Mi nombre es Rodrigo Almendra, soy el hosting de este evento. Les pido que las observaciones que ustedes puedan hacer, los comentarios, las preguntas, las hagan a través del botón Q&A que está en la parte baja de la pantalla de Zoom. Nosotros vamos a juntar esas consultas y las vamos a contestar al final de esta presentación. María Isabel, ya puedes empezar a compartir tu pantalla. Y también les quiero contar que este webinar está siendo grabado y posteriormente va a estar disponible en vinilit.cl y en su plataforma de YouTube. Y también a través de la plataforma de LinkedIn de Vinilit. Buenos días, María Isabel, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos los asistentes. Como bien dijo, mi nombre es María Isabel Avaria, yo soy Product Manager del área predial y les vamos a hacer esta presentación. Rodrigo, no puedo compartir. Ok. Parece que nuevamente algo pasó que no estoy con la posibilidad de compartir. Sí, ahí te volví a activar la función. Ahí sí, estamos perfecto. Perfecto. Yo, por un tema de señal, que sé que en estos tiempos a todos nos afecta un poco el tema de la señal, yo voy a desactivar la cámara mientras estoy presentando para que esto pueda salir mejor y más fluido sin problema. Perfecto, ¿Ya? muchas gracias. Te escuchamos sin problema. Perfecto. ¿Me confirman ya están viendo la pantalla? Sí, Correcto. Exacto, vemos la pantalla y te escuchamos. Perfecto. Bueno, como les decía, muy buenos días a todos. Espero que puedan disfrutar de esta nueva sesión de webinar que estamos dando como Vinilit. Esperamos que esta información que les vamos a entregar, quiero que esto se vaya para abajo, sea de utilidad de ustedes. Así que vamos a comenzar. Yo voy a estar hoy día junto a Óscar Gómez, que es nuestro Category Manager. Él me va a ayudar con toda la información técnica. Yo voy a comenzar dándoles un pequeño acercamiento a la información que vamos a ir tratando en esta capacitación, y luego cualquier duda, como bien decía Rodrigo, la hacen a través de el chat y vamos a tratar de responder todas sus inquietudes. Primero vamos a ver esta agenda de contenido, les voy a dar una pequeña explicación de quiénes somos. Yo sé que Vinilit nos conoce todos, pero a veces estamos más en el inconsciente como el adhesivo, así que una pequeña reseña de nuestra empresa y a qué grupo pertenecemos. Y luego vamos a entrar a la información directa de nuestra capacitación. Yo les voy a comentar cuáles son los factores importantes que hay que tener en cuenta en la calidad de los sistemas hidráulicos, porque es tan relevante saber elegir muy bien la tubería adecuada y el fabricante adecuado en un sistema hidráulico. Y luego, Óscar, le voy a pasar la palabra a él para que nos cuente cómo hacer un cálculo de vida útil dentro de las tuberías de presión versus temperatura de servicio. Es un tema muy relevante que muchas veces nos consultan porque no se sabe muy bien cómo calcular eso. Y algunos tips para diseñar instalaciones seguras en sectores complejos, que también son consultas frecuentes y problemas que vemos mucho en terreno y que les va a ayudar para diseñar mejores soluciones constructivas en sus obras. Bueno, como les comentaba, ¿quiénes somos? Somos Vinilit, somos el principal fabricante de sistemas de tuberías plásticas en Chile. Nuestros productos están orientados a la construcción, urbanización, a sanitarias, riego, minería e industria. Estamos en todos los segmentos. Pertenecemos al grupo Aliaxis, que es un prestigioso grupo belga, líder mundial en sistemas plásticos y de conducción de fluidos.
respaldo que nos permite mantenernos al día tanto en innovaciones tecnológicas y también poder trabajamos mucho en conjunto a nivel latinoamericano y a nivel mundial, interactuando con nuestras distintas soluciones en las distintas fábricas, por lo tanto también eso nos permite incorporar nuevas soluciones, nuevos procesos y estar a la vanguardia para poder ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio. ¿Cuál es nuestra misión? Hacemos que la vida fluya, damos forma a un futuro mejor, conectamos gente, agua y energía. Esa es nuestra misión. Estamos permanentemente en la búsqueda de la excelencia para exceder las expectativas de nuestros clientes. Nuestra organización, siempre lo comento porque a veces parece un poquito enredado, pero tiene bastante lógica. Yo, como les decía, soy Product Manager del área predial. También existe un Product Manager que ve todo lo que es el área especialista. Y esto es definitivamente por un tema de especialización en las soluciones constructivas. El área predial principalmente se dedica a ver todo lo que son los proyectos de construcción, es decir, del medidor, como decimos nosotros, hacia el interior de la edificación, tanto en proyectos habitacionales, en altura, edificios gubernamentales, industriales, etc. Trabajamos con un área constructora, venta ferretería y venta retail, y nosotros vemos todas las soluciones constructivas que pudieran entrar en ese segmento constructivo. Y el mercado especialista es un mercado que va mucho más al tema de infraestructura, como bien dice su nombre, es especialista, está dedicado a potenciar y comercializar los productos para grandes proyectos sanitarios de urbanización. Y se divide en los segmentos de riego, minería e infraestructura. Ambos segmentos trabajamos muy de la mano, nos cruzamos en proyectos, y eso nos hace también que cada uno de nuestros ejecutivos tengan la especialidad necesaria para entregarle la mejor información técnica que requieren en su obra. Nuestras líneas de producto, como les comentaba al principio, siempre todo el mundo dice, bueno, Vinilit es el adhesivo. Bueno, somos un poco más que eso, y tenemos todas estas líneas de productos que ven en la pantalla. Hoy vamos a hablar específicamente de la línea hidráulica, pero hemos ya tenido otros ciclos de webinar con la línea de aguas lluvia, tuvimos el tema válvulas también, agua caliente, y eso nos potencia, como les decía, para poder estar presente en sus proyectos al 100% con su requerimiento. ¿Y qué mercados o segmentos trabajamos? Bueno, podemos abarcar todo, desde una vivienda unifamiliar, un edificio en altura, centros comerciales, mall, hoteles, hospitales, que ahora están mucho en proyectos y en propuestas ahora a través del gobierno. La verdad es que podemos entregarles soluciones constructivas en cada uno de los proyectos en que ustedes están participando, y podemos asesorarlos también en el mismo detalle de cada uno de sus proyectos. Bueno, vamos a partir con nuestro tema. ¿Qué es el PVC? Quise poner un poco información general, si bien todos conocemos lo que es el PVC, también algunos tips es importante a veces tenerlo. Viene de la sigla inglesa, derivada del que es polyvinyl chloride, que corresponde a policloruro de vinilo, y pertenece a una extensa familia de materiales denominada polímeros. El PVC se clasifica como un termoplástico y básicamente es un material que nosotros podemos modificar mediante temperatura, y eso lo hace y le da su versatilidad, y además porque esta capacidad termoplástica que permite moldearlo en infinitas formas, también soldarlo y someterlo a distintas temperaturas, cuando ese enfriado recupera su solidez y su misma resistencia inicial. Por lo tanto, por eso es un material sumamente importante y que ha tomado mucho campo en los últimos años. ¿Cuál es su proceso de fabricación? Su fabricación en lo que es tubo se hace a través de unas extrusoras. La fabricación puede ser a través de extrusoras cuando hablamos de la fabricación de transformar la resina de PVC en tubo, y también hablamos de las inyectoras cuando transformamos la resina de PVC en accesorio. La inyectora básicamente va a trabajar a través de un molde, ¿ya? Pero el concepto básicamente es el mismo. ¿Qué es lo que hace esta extrusora? Que a través del movimiento de estos tornillos asegura la mezcla uniforme del material hasta que lo lleva al extrusor,
donde se le da la forma del tubo. Y posteriormente pasa a través de un tanque de enfriamiento de agua y luego, una vez enfriado, enmarcado, cortado, biselado y le da la forma de la campana al extremo cuando sí lo requiere y tenemos el tubo que tanto utilizamos. ¿Cuáles son las características físicas y mecánicas? Bueno, básicamente es un material muy liviano, tiene superficies internas lisas, no es un material tóxico, por lo tanto, por eso es utilizado para la conducción de agua, no produce olores ni sabores en el agua, eso es importante, no modifica nada, y tiene una amplia gama de espesores de pared, obviamente dependiendo del uso, si el tubo va a ser sanitario, hidráulico, colector, etcétera. Tiene una muy variada cantidad y completa de accesorios, línea completa de uniones y de acople con otras tuberías, y varios métodos disponibles de acople que vamos a ver. Fácil de transportar, fácil de cortar, unir e instalar. Bueno, entrando ya de lleno a lo que es la línea hidráulica, las tuberías de PVC que trabajamos como línea hidráulica, esto significa que son tubos que permiten la conducción de agua bajo presión, así como la línea sanitaria permite la conducción de fluidos a través de gravedad, esto es bajo presión, por lo tanto ahí tiene la raíz de su diseño. Puedo hacerlo a través de una tubería que quede enterrada o superficial, y trabajamos con las normas de referencia, la norma chilena, la 399 y la 1721 para los accesorios. ¿Qué quiere decir estas normas? Bueno, que estas normas básicamente lo que hacen, establecen las características dimensionales para satisfacer las diversas exigencias que tiene tanto la tubería como los accesorios. Y nosotros, para dar cumplimiento a estas normas, contamos con técnicos especializados, laboratorios de control de calidad y además un control periódico de un organismo certificador independiente, que en este caso es SESMEC, para cumplir todos los requerimientos y estar aprobados bajo la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Las tuberías de PVC, con y sin campana, dependiendo su requerimiento, están diseñadas para la conducción de agua hasta 45 grados. Aquí hago hincapié, y ahí Oscar nos va a comentar un poco más cuáles son los efectos de la temperatura en la tubería, y es hasta 45, pero no quiere decir que sea para conducción de agua caliente. O sea, en algunos casos puede conducir agua hasta esa temperatura, y como les comentaba, Oscar después nos va a indicar bien cómo se hace el cálculo de la vida útil en ciertas condiciones de la tubería. Las tuberías las tenemos disponibles en diámetros desde 20 hasta 400 milímetros y pueden soportar, o sea, y presiones nominales de PN6 hasta PN de 16. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que el PN16 es la presión nominal de trabajo, significa que la tubería, por ejemplo, cuando es PN6, soporta hasta 6 bar. La instalación de agua potable es para instalaciones de agua potable, debe emplearse como mínimo accesorios y tuberías PN10 para transportar agua potable, y también se puede usar las tuberías de PN6 en aquellos casos especiales en instalaciones de agua potable en zonas rurales. Para instalaciones industriales agrícolas deberíamos seleccionar entonces tuberías de acuerdo a las presiones internas de trabajo, y por condiciones de empleo en lo relativo al tránsito de vehículos, exposición a la intemperie, temperatura, tipo de líquido por conducir, etc. Esas son todas las constantes que debemos tener una vez que decidamos qué tipo de tubería vamos a utilizar. ¿Cuáles son las características? Bueno, ya habíamos comentado que la tubería de PVC tiene muchas características y muy buenas para su proyecto, y algunas de ellas son la resistencia mecánica. Esto quiere decir que las tuberías de PVC se clasifican como flexibles y tienen excelente comportamiento bajo cargas combinadas, es decir, soporta distintas cargas y distintas exigencias en distintas situaciones de instalación, tanto en zanja y grandes profundidades como indica la imagen. Resistente a la corrosión, o sea, es decir, resiste ácidos, álcalis, soluciones salinas y productos industriales. Capacidad contra las incrustaciones, esto quiere decir que no se le adhieren incrustaciones o sales o otros
pequeños minerales que puedan ir dentro de esta conducción. Por lo tanto, tiene poca pérdida de carga por fricción, es decir, la presión inicial o para la cual está diseñada se va a mantener por el tiempo, va a ir perdiendo poca presión a medida que va avanzando dentro de la tubería. Fácil de instalar, baja conductividad térmica, esto quiere decir que impide condensación en la superficie de los tubos, y cuando se conduce algún líquido muy frío, y evita el uso de aislante en las condiciones extremas, y eso es una muy buena característica. Y obviamente por todas estas características hace que sea una solución económica. Aquí tenemos algunas dentro de lo que es nuestro catálogo, cuáles son nuestras dimensiones, cuáles son las presiones nominales, bajo un cierto diseño que está dentro de nuestro catálogo para poder definir diámetro de tubería y qué presión vamos a utilizar en nuestros diseños. Y sus características principales son que son de color celeste. Este color quiere decir, va dentro también lo que habíamos hablado dentro de las características de la norma. La norma, cuando nos da ciertas indicaciones, nos da características como qué dimensiones, qué aspecto debe tener la tubería, si sus lados son rectos, son lisos, si es estable dimensionalmente, etc. Todas estas soluciones son las que ustedes tienen que exigir cuando un material está bajo norma, y tienen que exigir que esté la marca y esté tipificado para ello, ¿ya? Eso le va a dar la confianza que la tubería va a tener la resistencia adecuada para la solución constructiva. Y dentro de esta misma línea tenemos dos tipos de uniones, dependiendo del tipo de tubería. Vamos a utilizar una unión con cementar, que esto quiere decir que vamos a utilizar un adhesivo, y eso es para diámetros entre 20 a 50 milímetros. Para diámetros de 63 a 400 vamos a utilizar una unión con goma, y para eso vamos a utilizar también el lubricante. ¿Cómo se hace esta unión? Bueno, el procedimiento para unión cementar: vamos a cortar la tubería, la vamos a unir con sierra de dientes finos, realizamos el biselado en el extremo, no se hace un lijado a la tubería. Muchas veces se preguntan por qué. No, si se lija la tubería, no hay mucho en obra que la tubería se lija, y no, porque lo que estoy haciendo ahí es desgastando la tubería más que haciéndole como una ayuda en esta adhesión. La verdad es que el adhesivo es un producto que está hecho en base a resinas de PVC, por lo tanto lo que hace es una fusión química del tubo más que solamente un pegamento, por lo tanto no necesita ningún puente adherente, nada que lo necesite para que esto se fije mejor, solamente el biselado al extremo de la tubería. Limpio la tubería y el interior del fitting, lo pruebo que este encaje perfectamente bien, aplico el adhesivo tanto en la tubería como en el fitting, una capa uniforme, inserto la tubería en el fitting, le doy un cuarto de vuelta y le dejo secar 30 minutos antes de manipular. Esto quiere decir que yo tengo 30 minutos de secado para manipular, y dependiendo bajo las indicaciones que están en nuestros catálogos, voy a tener que esperar 24 o cierta cantidad de tiempo hasta poder aplicar presión a la tubería. No quiere decir que después de los 30 minutos yo ya pueda aplicar presión. La unión con goma, tengo las mismas indicaciones anteriores del inicio, corto la tubería uní con la sierra, realizo el biselado en extremo, limpio tubería y campana, marco, inserto la tubería en el fitting y marco la profundidad de inserción de la tubería, inserto el anillo de goma en la tubería, aplico el lubricante Vinilit en la espiga de la tubería, y también inserto la tubería en la campana y la retiro 1 centímetro desde la marca realizada. ¿Por qué esto? Porque en el fondo la tubería va a trabajar con la presión y necesita tener cierto espacio para poder movilizarse. Algunos fallos en tuberías, porque se producen por algún tipo de punzoneamiento, por mala manipulación,
Por conducción de agua a altas temperaturas, como les había comentado, es lo que le va pasando a la tubería si es que yo la mal utilizo. Por una presión no adecuada a la presión que yo iba a conducir, y por impacto también por manipulación. Nosotros contamos con todos los sistemas de fitting y accesorios necesarios para poder hacer el desarrollo y el diseño de la solución. Muy importante en este tipo de soluciones utilizar tanto la tubería como el fitting nuestro. Eso nos asegura la misma calidad en una solución constructiva. Si se mezclan fitting de otra marca y nuestra tubería, es muy difícil que nosotros entre una falla podamos determinar si fue falla de nuestro producto o fue algún problema de calidad del producto que no es nuestro. Por lo tanto, siempre nosotros ponemos mucho hincapié en que nosotros tenemos soluciones constructivas y soluciones para la conducción de agua, precisamente porque es la forma en que ustedes pueden asegurar que su desarrollo y su solución constructiva va a funcionar y va a durar el tiempo al cual está diseñado. Esto es por mi parte. Ahora le doy el paso a Oscar. No sé, Rodrigo, si hay alguna consulta. Tenemos algunos participantes que están levantando las manos, pero como para contestar alguna consulta, yo les propongo y les pido que la hagamos a través del botón Q&A y la dejemos para el final, después de la presentación de Carlos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Así que las dejo con Oscar. Con Oscar, perdón. Sí, y vamos a estar después atentos a sus consultas. Así es. Oscar, ahí puedes empezar a compartir tu pantalla. Perfecto. Permítame un segundo. Aprovecho de repetir el agradecimiento, Oscar, porque sé que estás en Costa Rica y con 3 horas menos, si es que es muy temprano por ella. No hay problema, con mucho gusto. La verdad, precisamente por el tipo de función es frecuente que tenga reuniones así a las 7 de la mañana de ustedes, que son las 4 de la mañana para nosotros. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfectamente, y te escuchamos sin problema también. Perfecto, entonces. Bueno, el día de hoy la temática a tratar de mi parte es lo concerniente a consideraciones de diseño según temperatura de operación, tips para instalaciones seguras en sectores complejos, pasadas de losa, anclajes, etcétera, ¿verdad? Y la sección de preguntas y respuestas. Como primer punto, permítanme, ahora sí, vamos con las consideraciones de diseño según temperatura de operación. En realidad, en esto es bastante amplio digamos, la serie de aspectos a revisar y de las variables a definir. A medida de que nosotros estamos en diferentes rangos de temperatura, y esto ocurre con prácticamente o con todos los materiales que hay, pero para el caso de los termoplásticos es un poco más sensible, la rigidez y la resistencia van a cambiar según la temperatura. También hay que revisar que no todos los esfuerzos que tengamos van a ser del mismo tipo. Hay algunos que son transitorios, otros son sostenidos. Cuando la temperatura se cambia, la longitud de los elementos va a cambiar, y esto va a llevar, como veremos más adelante, a situaciones que generan esfuerzos y deformaciones. Algunas de ellas son muy puntuales, y hay otras que pueden ser semipermanentes o realmente permanentes, lo cual entonces daría paso a tener que revisar si son deformaciones a corto plazo o si son a largo plazo, y cada una de ellas va a tener un tratamiento diferente. Expansión, retracción y las alternativas para su tratamiento. Entonces, la rigidez y la resistencia de los termoplásticos efectivamente va a cambiar. Permítame para ver si puedo quitar este cintillo. Bueno, no. Lamentablemente quedó
mal puesto ahí. Vamos a ver. Sí, ahí por lo menos. Ok, tanto la rigidez como la resistencia de los termoplásticos son dependientes de la temperatura a la cual estemos operando. Si la temperatura anda, por ejemplo, 15 grados centígrados, 21 grados centígrados, 22, etcétera, se puede considerar que es un rango en el que no hay cambios sensibles en el desempeño estructural. Sin embargo, cuando ya vamos aumentando la temperatura, vamos a encontrar que empieza a decrecer la presión a la cual podemos operar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos la misma presión de operación, por ejemplo, un PN16, lo tenemos a 16 bares a 35 grados centígrados, no significa de que va a haber una falla inmediata y que el tubo deja de funcionar inmediatamente, sino más bien de que lo que haríamos es restarle vida útil y vamos a perder desempeño. Sin embargo, existe la alternativa de revisar a la temperatura exacta cuál es el decremento de temperatura que deberíamos aplicarle. Cuando hacemos esto, entonces vamos a poder trasladar o mantener la vida útil del sistema. A medida como hablábamos que la temperatura va aumentando, se aplicará este factor que puede llegar hasta 60 grados centígrados. Por encima de 60 grados centígrados sí no se recomienda el uso en absoluto del PVC porque ya empiezan a suceder cambios estructurales, moleculares, que van a producir efectos que no basta con cuantificarlos solamente revisando un decremento en la resistencia. Sin embargo, hay casos o hay normativas que hablan de 45 grados, como decía ahora la compañera María Isabel. Esto se hace precisamente para mantener factor de seguridad por si el uso o quien lo emplea no va a tener pleno control sobre la temperatura con la que estaremos trabajando. Ahora bien, si el flujo que tenemos atravesando la tubería va a tener incrementos de temperatura, pero que se presentan de forma intermitente y temporal, los factores pueden ser más favorables en cuanto a su uso. Es por ese motivo, por ejemplo, que en uso residencial e incluso en aplicaciones hoteleras, etcétera, el hecho de que la ducha, por ejemplo, o que el fregadero vayan a tener una salida de agua a una temperatura bastante superior a los 23 centígrados, no implica o no requiere de un rediseño o un cambio de las condiciones operativas. Esto para tener claro de que no siempre es indispensable. Por ejemplo, en el caso de una ducha, pues va a ser unos pocos minutos y es en unos pocos minutos, pocas veces al día y en algunas ocasiones menos aún. El factor térmico correctivo que les hablábamos es este que vemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos PN16 a 23 grados centígrados es 1.0, pero resulta que si estamos en 26.2 es 0.90, lo cual quiere decir que en vez de ser para 19 bares, para 16 bares va a ser para 14.4. Igual, por ejemplo, cuando llegamos a 30, que es virtualmente 8, entonces va a ser 10.8. Y así sucesivamente, conforme vamos incrementando la temperatura, ya aquí llegamos a un valor residual muy bajo, ¿verdad? Que estaríamos hablando que es 0.22 por 16, estaríamos hablando 3.52 bares. Pero de todas maneras, como señalaba ahora la compañera, no es necesario o no es la práctica común tomar una tubería de PVC para ponerla a trabajar a 55 o 60 grados centígrados. No es el aspecto principal, más sin embargo, para proyectos específicos en donde se tenga un buen control del procedimiento de diseño y de instalación, sí se puede llevar a cabo un análisis más detallado. Aquí lo vemos de forma tabulada, ¿ok?
por aquello de la facilidad de lectura. Aquí lo tenemos gráfico, aquí está tabulado, también tenemos una hoja electrónica disponible para ustedes, que es precisamente de la cual sacamos los datos si ustedes quieren tener un cálculo más exacto del mismo. Ahora, volviendo al tema entonces de los esfuerzos transitorios y de los esfuerzos sostenidos. El cambio de dimensión que va a sufrir el PVC con estos cambios térmicos puede ser desapercibido, por ejemplo, si lo que tenemos es una tubería de bajada pluvial que solamente está agarrada al canal de cubierta y tal vez una gasa de camino. En ese caso no va a tener efecto. Pero si tenemos una tubería, por ejemplo, una tubería de agua potable, que va a estar sometida al efecto de la luz del sol, al calor, o que por algún motivo el fluido está caliente, entonces esa tendencia a expandirse va a hacer que cuando llega a un codo y a una T, o está agarrada a una pared y en el otro lado tiene una válvula fijada al entrepiso, a la losa de contrapiso, vamos a tener esfuerzos porque la estamos restringiendo. Si nosotros la tenemos restringida, hay varias acciones que podemos tomar. Una de ellas es calcular cuánto es esa expansión que vamos a tener y revisar si dentro de la resistencia disponible en el tubo, que es la que va a venir de calcular los esfuerzos anulares por presión interna, los axiales, sean por flexión, por estar sometido, por estar con sujeciones con cierta separación, etcétera. A eso sumarle el esfuerzo que se nos va a producir por no dejarla moverse, y en consecuencia ahí tendríamos si este es menor o igual al que sería recomendable para esas condiciones de instalación. Sí es importante también recordar que además de que cambia la resistencia, que es lo que vimos acá, conforme modificamos la temperatura, también vamos a tener cambio en el módulo de elasticidad. Este cambio en el módulo de elasticidad lo que significa es que la tubería se va a volver más flexible y en consecuencia hay que revisar otros aspectos propios de la instalación. Por ejemplo, cada cuánto vamos a tener los dispositivos o gasas para mantener una tubería horizontal, ¿cómo se llama? Una tubería horizontal con las sujeciones del caso, ¿verdad? Y desde luego, como hablábamos al inicio, asegurarnos si son condiciones sostenidas o si son condiciones temporales. ¿Por qué? Porque resulta que esto que hablamos de la deformación que puede experimentar perdón, de la pérdida de resistencia que experimentará el tubo, esto es medido en la piel del tubo, por decirlo así, no en el fluido que hay dentro. Entonces, si tenemos unas pequeñas cantidades de agua atravesando el tubo, pero incluso a veces ni siquiera llenándolo o estando todo caliente, todo lleno, perdón, no va a tener el mismo efecto que si es un flujo a presión, por ejemplo, ya de agua a 25 grados centígrados. Aquí interviene el tema del coeficiente de dilatación térmica. Este lo que nos indica es cuánta elongación vamos a tener dada cierta longitud de tubo y cierto cambio de temperatura. Vale la pena aquí señalar que en los termoplásticos el PVC es de los que tiene menor coeficiente de dilatación térmica, lo cual quiere decir que es poco lo que va a expander y poco lo que va a contraer el mismo. Estamos hablando, por ejemplo, que en 10 metros de longitud, con 10 grados centígrados, de cambio lo que tenemos es 5.4. En el caso del polietileno es 21.6. Rápidamente les señalamos que la diferencia viene de que el PVC es un material molecularmente más estable, más denso, inclusive en resistencia, que, por ejemplo, el del polietileno. El PVC pesa 1.400 kilos el metro cúbico, en tanto el polietileno son 941. De hecho, el polietileno flota, ¿ok? Aquí continuamos entonces con un ejemplo. Pensemos en un tendido que tiene
50 metros de largo y vamos a tener un gradiente de temperatura de 25 grados centígrados. Esto se nos va a remitir o convertir a 67,5 milímetros de expansión y o de retracción. Esta diferencia, como hablábamos antes, podemos disiparla por medios mecánicos o geométricos, perdón, con accesorios especializados o bien analizando cuál es el esfuerzo que vamos a tener en esa pared de tubería para esa condición. Aquí lo que les enseño es una fórmula que nos presenta la longitud de curva y ahora veremos cómo aplica. Puede ser en pulgadas, puede ser en centímetros, ¿verdad? Eso sí, teniendo la congruencia de unidades. Esta longitud lo que nos va a decir es qué tenemos en obra que llevar a cabo con diferentes geometrías para poder disipar esos esfuerzos. Y entonces, en vez de preocuparnos de que el tubo se vaya a reventar o le vaya a producir daño a los accesorios, lo que vamos a hacer es convertirlo a deformaciones. Esta es la otra fórmula que sería diseñar por los esfuerzos térmicos. Es poco usual, salvo en condiciones en que estemos muy restringidos de espacio al lado. Aquí deberemos considerar desde luego la longitud del tubo, la tensión de trabajo que tendríamos, el módulo de elasticidad correspondiente a la temperatura con la que estamos. También es importante el diámetro exterior de la tubería, pero ojo, no con esto me refiero a que una tubería de un diámetro X va a tener más o menos estiramiento o contracción que una que tenga 2X o 0.5X. No, lo que ocurre es que esta longitud que vemos acá va a cambiar. ¿Por qué motivo? Bueno, si tenemos una tubería de 18 milímetros y necesitamos absorber 67 milímetros de deflexión, pues una figura muy cerrada va a ser suficiente. Una tubería de 200, 250 milímetros va a empezar a tener problemas. Y entonces es aquí donde vemos la manera en que aplica esta fórmula. Una vez que sabemos nosotros el cambio de temperatura, recordémoslo aquí, perdón, el módulo de elasticidad de esa temperatura, el diámetro del tubo, la diferencia de longitud y el esfuerzo de trabajo, calculamos este valor L. Conociendo ese valor L, entonces, si tenemos la disposición denominada bucle de expansión, perdón, entonces, habiendo sacado los datos, sabemos cuánto debemos colocar aquí, cuánto colocamos acá y cuánto dejar antes de llegar a algún apoyo. Ya con esto tenemos la seguridad de que las deflexiones que se van a producir, o las deformaciones, perdón, que se van a producir, van a ser absorbidas temporalmente mediante deformación muy suave, muy atenuada, en este elemento curva o bucle de expansión, que es este que vemos acá. Entonces, conociendo el valor L, sacamos el resto de la geometría, ¿ok? Está el otro que es compensación por expansión, que es básicamente algunos le llaman Z, otros sencillamente le llaman sesgo, y tomamos esa longitud, la pasamos aquí, plum, 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 y quedamos seguros de que es una fijación segura que nos va a lograr disipar la situación térmica. Aquí vemos de cerca la desviación. Está otro que es sencillamente, si tenemos un cambio de dirección, asegurarnos de no poner la fijación exactamente al salir del codo o de la T, porque estaríamos forzando que se quiebre o que vayamos a tener esfuerzos excesivos aquí, ¿ok? Finalmente están las juntas de expansión, que son sustancialmente más caras, pero que hay condiciones especiales, sobre todo en aplicaciones hospitalarias e industriales, en donde no hay espacio para hacer un sesgo de ningún tipo, entonces se procede con este elemento. Revisaríamos también lo correspondiente a la deformación en las tuberías suspendidas,
Y aquí, pues, aplicamos esta fórmula, que es la separación recomendada, dado un tubo con un módulo de elasticidad E, un momento de inercia I, que va a depender del diámetro del tubo y de su espesor de pared, el peso del tubo lleno, todo esto elevado a la 1/3. Y entonces, pues se procede a reseleccionar el valor de E, que es el valor de 23 grados centígrados multiplicado por estos factores correctivos. De esta manera, entonces, ya lograríamos nosotros saber la separación que debemos darle a la temperatura a la que estemos trabajando. Las consultas mejor las ponemos al final. Ahora procederemos con los tips para diseñar instalaciones seguras en sectores complejos. Hay que entender de que una tubería, cuando experimenta un cambio de dirección o hay un cambio de caudal, va a producir empujes. Estos, y ahora lo veremos, se tratan de una manera diferente si es una tubería aérea o si es una tubería enterrada. Cuando estamos trabajando con tuberías enterradas, la forma más frecuente es hacer un bloque de anclaje y hay otras alternativas que veremos ahora. Como decíamos, entonces dependiendo de si son aéreas o si son enterradas. Salvo, vamos a ver, este es un asunto interesante de señalar rápidamente. El tema de por qué unas tuberías llevan soldadura química, bueno, se le llama también cementada o con adhesivo, y por qué otras llevan el sello, mecánico, es una cuestión que depende de diferentes convicciones y de diferentes recomendaciones. En general, para las tuberías a presión, cuando estas van aéreas, lo más frecuente es que se lleven con soldadura química. Cuando van enterradas, es más frecuente utilizar el empaque de goma. Sin embargo, esto va a depender de las normas de cada país y también criterios del diseñador. Como veremos ahora, dependiendo del caso, así será la solución. Cuando estamos con tuberías aéreas, la fuerza que se va a generar en el accesorio, vamos a verlo aquí, bueno, aquí, la fuerza esta que se genera en el accesorio no la podemos entregar a un medio completo, sino que a un lugar puntual, perdón, sino que más bien tenemos que buscar cómo distribuir en un área mayor para que la fuerza que tenemos aquí, dígase 10,000 kilogramos, 6,000, 15,000, etcétera, sea compatible con lo que puede soportar el terreno que hay aquí y según sus características mecánicas y la densificación que tenga. Pero cuando tratamos con estructuras no vamos a tener esa condición, sino que más bien cuando es fijación, por ejemplo, a una losa o una viga, es tomar esta fuerza y llevarla directamente a un elemento estructural. Por ejemplo, en este caso que tenemos una viga tipo cercha, y entonces este es desmontado nada más como ejemplo. Si yo tengo un empuje acá, para que esto no se me deslice, entonces a cambio de ello, estos elementos que vemos acá van a poder tomar el empuje horizontal que se produzca en esta dirección. Siempre se recomienda también poner, como vemos acá, otro en esta otra dirección, ya sea porque del diseño sale o bien, aunque no nos aparezca directamente en el diseño, considerar que una tubería aérea va a tener siempre una cierta tendencia a moverse en el plano perpendicular, que sería en esta dirección, a aquel en que se encuentra suspendida. Estos serían los soportes verticales, que son los que se emplean cuando tenemos, que son los que vimos, ahora, de cómo calcularlos según la temperatura que tengamos, el peso del tubo lleno, su módulo de elasticidad, etcétera, y estos otros que son los que van a contrarrestar el empuje. Usualmente se emplean elementos provistos por terceros, los cuales ya vienen para las fuerzas que nosotros vayamos a requerir y con una versatilidad dimensional que facilita el poder acomodarnos, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
aquí vemos cuáles las unidades de peso, el área que tiene, las propiedades mecánicas, a efectos de poder llevar a cabo los cálculos o que los lleve a cabo el ingeniero estructural una vez que sepa cuál es el peso que va a tener el tubo nuestro y cuáles son los empujes que se van a producir. A partir de allí, él lleva a cabo la selección del elemento que sea más favorable. Cuando son tuberías subterráneas, entonces hablábamos de que el empuje debe ser transmitido a la masa del terreno. Hay dos formas. Esta es una que es utilizando restrictores internos que se ponen en las conexiones de figuras y de tubos, ¿verdad? Y que dependiendo de las características del suelo que tengamos, vamos a poder transmitir siempre por fricción y por cohesión con menor o mayor facilidad según el nivel de especialización que tengamos en el material que estamos colocando. Aquí les presento esta es parte del software que está disponible para ustedes en el caso de que requieran hacer el cálculo de un caso especial, son nuestros. Los software estos también están las juntas restringidas internamente. Estas son especializaciones ya propias de sistemas para agua potable entendido público, en donde podemos tener en el diseño de la conexión un restrictor que puede ser mecánico por corte en la pared, o bien con un dispositivo tipo cuña como este, que al experimentar el empuje, esto se acciona, genera esfuerzos e interconexión acá, permitiendo inclusive instalarlo como con un sistema de jalado. Hay otros que, aunque son internos, no son, digamos, tan cerrados como los dos anteriores, sino que lleva un trabajo externo en el que podemos manipular acá y lograr prensarlo. Finalmente, para terminar, vamos a hablar del tema de pasantes en vigas y muros. Recordemos, como hablábamos al inicio, el PVC es un material que tiene excelentes prestaciones estructurales, destacando que tiene su resistencia a la tensión, a la flexión y al cortante, que muchos termoplásticos no son confiables en eso. Tiene un muy alto módulo de elasticidad, de 2.5 veces el que tiene el polietileno, y la cedencia en el tiempo ante cargas sostenidas o la cedencia plástica es sumamente bajo. Por ese motivo es que, digamos, si lo vemos fríamente, podemos hacer conexión directa de estructuras mucho más rígidas, como muros de concreto, losas de entrepiso, vigas, etcétera. Y también podemos usarlo para vincularlo estructuralmente entre materiales distintos, por ejemplo, que en un punto se vincula a una viga de acero, en el otro a una viga de concreto. Sin embargo, la buena práctica ingenieril lleva a que, con la finalidad de evitar complicaciones en el proceso de diseño de algo que puede tener una solución sencilla, existen también las alternativas de dejar pasantes como estos que vemos acá, en donde dándole en el orden de 1 centímetro más de diámetro y dejando o colocando un sello flexible y luego llenar con mortero, nos permite una conexión segura. También es factible y aceptable elementos tipo manga de PVC o manga para PVC para cuando debemos entrar a un tanque de concreto, etcétera. Se complementa con la práctica constructiva de que si tenemos material acá, nosotros debemos de rellenar bien para que no vaya a suceder que el terreno alrededor, al momento de ceder o de asentarse, nos vaya a obligar a una condición de esfuerzo sobre el tubo. Esto sería por mi parte, para dejar, mejor lo resumo, para dejar espacio a las preguntas y a las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Excelente, muy interesante la presentación. Efectivamente, tenemos algunas consultas. Las voy a ir haciendo por este medio. Primero, Víctor nos pregunta, puede contestar Oscar como María Isabel, ahí nos vamos coordinando. Así como las siglas PN nos indican la presión nominal que resiste la tubería, ¿cómo se puede saber a qué profundidad se puede enterrar? Se refiere él al peso de la tierra sobre el tubo. Y pregunta, ¿también trae siglas para este efecto? María, ¿lo contestas tú o procedo yo? ¿Cómo quieres? Si quieres, responde tú y yo
si quieres, refuerzo con tema más de la normativa chilena. Ok, perfecto. Para el tema de la altura máxima de relleno, esta en tuberías de pared maciza o pared sólida, como algunas personas le llaman, es altísima. En general podemos hablar para una PN16 de 18 metros de relleno por encima de la corona del tubo. Cuando la tubería es muy flexible, muy superficial, se debe hacer una revisión de acuerdo a las cargas vivas que tengamos. Pero como para poner un resumen, si tenemos una tubería PN10 y una altura de relleno de 50, 60 centímetros, es perfectamente aplicable aún para tránsito vehicular pesado, hablando de camiones articulados, etcétera. Cuando la tubería es de un espesor de pared bajo o un PN bajo, se puede o se debe revisar en condición vacía de que no haya problemas de abollamiento. Igual, para este fin, nosotros tenemos disponible un software que les permite a ustedes jugar con diferentes materiales de entorno, que es el que va a estar alrededor del tubo, peso volumétrico del terreno, espesor de pared o valor de PN, y a partir de ahí tener ustedes el cálculo de lo que es la resistencia a comprimirse la pared, a que falle por abollamiento o pandeo local, y la deflexión que tendría todos estos casos para la tubería vacía, puesto que si hay presión interna, esta va a superar el empuje que pueda haber externamente. Perfecto, María Isabel, ¿tú quieres complementar? Sí, sí, y complementando con la consulta, si decía si había una indicación, así como el PN, alguna indicación en la tubería, no hay ninguna. Hola. Perdimos a María Isabel, ella tiene algunos problemas de conectividad, pero relacionado con tu propia respuesta, Oscar, me preguntan dónde se puede descargar los software que tú estás comentando. No los tenemos para descarga, los tenemos para remitir, más sin embargo, si es del caso, los podemos, yo se los paso, perdón, podemos subirlos al web de Vinilit y listo. Claro, nosotros actualmente estamos informando a través de mail a todas las personas que hoy día asistieron, le vamos a enviar la información presentada, un resumen de la información presentada. Así es que les recomendamos que a través de esa misma opción nos pidan los que necesiten acceso a este software. ¿Te parece, Oscar? Excelente, totalmente de acuerdo. Bien, otra cosa que yo les quiero comentar es que en vinilit.cl, ahora arriba en la parte superior de la web, hay un icono sobre webinar de Vinilit y ahí aparecen tanto las inscripciones a los futuros webinars como a los webinars que ya hemos hecho. Entonces ahí pueden, porque me han preguntado eso muchísimo, yo feliz de responder todas sus consultas, pero ahí está y están los anteriores. ¿Ah? Generalmente vamos con 3 o 4 días de desfase nada más, que es la edición. Ya lo contestamos la pregunta, María Isabel. Sí, perdón, me botó el internet. Se entiende, No, se no te entiende. preocupes. Otra pregunta, no tengo el nombre de la persona, pero nos pregunta, cuando hay una rotura de matriz, ¿cómo encontrarla? Dice, ya que el agua aflora siempre en el lugar que no es, dice, es verdad. Eso Bueno. eso es una crueldad Sí. interesante. De hecho, por eso se insiste con cualquiera que sea el material de tubería, sea una tubería termoplástica, sea metálica, el material que sea, siempre hay que tener presente una máxima que es tristemente cierta. Un daño siempre es de entre 10 hasta 1000 o 10,000 veces más caro por sus efectos que por el daño en la tubería en sí. Esto va a depender de si se trata de una tubería subterránea, por ejemplo, o si es una tubería expuesta. Para las tuberías subterráneas, el método más frecuentemente visto es el de utilizar los aparatitos estos que los pasa, digamos, aquí está la superficie, usted lo va colocando y lo que hace es la percepción sónica para indicarle a uno la cercanía que puede haber. Ya si es
también se puede hacer por conductividad eléctrica. Ya son un poquito más sofisticados, pero a la vez son más exactos. Y cuando se trata de una edificación, pues lo mejor es, si es a presión, sería ir cerrando con llaves, con las llaves de los diferentes circuitos, ¿verdad? Con la finalidad de determinar en dónde quedamos libres. Otra posibilidad es detener el consumo y aplicar presión a la tubería para forzar el sitio de pérdida. Si son gravitacionales, también se puede hacer de sellar y meter una baja presión para obligar a aparecer. Pero si es, por ejemplo, entre la cubierta de un edificio y el material de cielo raso, pues ahí habrá que tener un poco más de paciencia. Perfecto, excelente. Tengo, bueno, mientras contestamos las últimas preguntas, que estamos acercándonos a la hora, les voy a pedir a todos los participantes que contesten una encuesta que después también nos ayuda a nosotros a contactarlos en caso de que requieran algún apoyo en proyectos específicos o apoyo en alguna consulta técnica que quieran ver en forma directa. Basta con que respondan sí o no y nosotros relacionamos eso con el mail con el cual ingresaron. Me preguntan, ¿qué abrazaderas se pueden utilizar para compensar la expansión de la tubería? Ok, en esto vamos a ver. Si se trata de soportar vamos a ver, de soportar las fuerzas que se producen en la tubería debido a los cambios térmicos y no vamos a hacer ni el bucle que mostramos, ni las L, ni nada por el estilo, nosotros, ¿cómo se llama? Nosotros lo que debemos hacer es diseñar para que el tubo soporte los esfuerzos. La sujeción no va a tener mayor efecto porque básicamente lo que se haría es darle libertad para que se mueva hacia adelante o hacia atrás según el cambio térmico. Si nosotros lo que queremos es usar una abrazadera que no deje moverse el tubo, pues entonces debemos de calcular la fuerza que tendríamos internamente, que va a producir el tubo al tratar de expandirse y verificar que la fricción que genera la abrazadera sea suficiente para soportar ese esfuerzo y luego trasladarlo a un elemento estructural. Sin embargo, la forma más frecuente consiste en hacer los circuitos estos que les mostraba, es mucho más económico. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo calcular cómo calcular la profundidad de enterramiento de las tuberías? Sería Con con el programa este que se les va a hacer llegar. por supuesto, aquí Luis nos está diciendo también que, bueno, no dice, estoy por el celular, ¿cómo puedo ver nuevamente este video en mi casa donde tenga mejor señal? Bueno, le respondo lo mismo, vinilit.cl, en la parte de arriba hay un icono de los webinars y hay un botoncito que dice webinar anteriores, ahí va a estar este webinar ya alojado. Esta sería la última pregunta, estando ya en la hora. ¿Cuáles son las temperaturas mínimas que soporta la tubería de presión? Y otra, ¿por qué no es recomendable realizar una campaña en terreno aplicando calor? Una campana en terreno aplicando calor. Ok. En cuanto a la temperatura mínima, obviamente por debajo de cero no, porque el agua se va a congelar y se va a expander, ¿verdad? Entonces ya no tendríamos flujo. Pero, por ejemplo, se puede utilizar a 3 grados centígrados, a 5 grados centígrados, solamente tomar la precaución de verificar que si es una tubería muy superficial, hacer una corrección o una verificación ¿cómo se llama? Por falla frágil, que sería por punzonamiento, ¿verdad? Pero eso sería en tuberías o que están
muy superficiales y hay muy altas cargas vivas en donde se recomienda reducciones en el orden del 30% en la energía de impacto que pueda superar, o que sean tuberías expuestas y que van a estar sujetas a acciones mecánicas externas, por ejemplo, golpes, vibraciones, etcétera. Y la segunda parte de la pregunta decía, perdón. ¿Por qué no es recomendable realizar no sé si es una campaña o una campana? No sé si Sí, es... ha ¿Por de qué no es ser, recomendable una campana en terreno aplicando calor? sí se puede hacer, el tema es el nivel de precisión que se pueda tener en campo, ¿verdad? Si es una tubería a presión, una pérdida una caída en la precisión del diámetro que se obtenga puede generar fugas. Si es gravitacional, habría que verificar la tolerancia que dé el sello, pero sobre todo habría un asunto a evaluar propiamente en Chile, y es la normativa vigente, si permite o no esas prácticas. En general, la mayoría de los países no lo permite, aunque sabemos que en campo, si se está en una finca y hay que hacer una reparación rápida, esa es una práctica que hecha con el adecuado procedimiento es válida. Muy bien. Bueno, estamos pasando un minuto, pero a lo mejor alcanzamos a responder esta. Nos preguntan cómo calcular los caudales que soportan las distintas medidas del tubo según la distancia de recorrido. Ok, ¿Otra vez? el más frecuente procedimiento que tenemos es con Hazen-Williams, ¿verdad? Conociendo entonces el diámetro del tubo, el diámetro externo del tubo y su PN, se calcula el diámetro interno. Se tiene la C de Hazen-Williams, que es 150, y conociendo el caudal, entonces se tiene las pérdidas por fricción y teniendo la longitud. Con la combinación de esto ya sabríamos entonces cuánto es lo que podríamos llevar con la presión dada o con la caída de presión, o viceversa, que igual podemos prepararles la hojita electrónica. Ustedes dicen el caudal que quieren trasegar y conociendo el PN que hay, así como la presión disponible y la longitud que llevamos, se le calcula haciendo el inverso, que era la fórmula aquella que era que la pérdida energética es igual a una constante por el caudal entre la C de Hazen-Williams a una potencia 1.85, creo, sí, por la longitud entre el diámetro interno a la 487. Es un procedimiento rápido, y a mí en lo personal me gusta más trabajar el de Hazen-Williams que Darcy, etcétera, que son un poco más iterativos. Si gustan, sí se les puede hacer llegar también de ese, que lo tenemos como herramienta de uso muy frecuente. Sí, yo creo que el mail sería una buena alternativa para informar a todos los participantes, que aprovecho de agradecer porque hicimos un muy buen grupo de asistentes y que participaron hasta el final. Eh, Les quería pedir a ustedes, por mi parte, agradecer a todos los asistentes y les quería pedir a ustedes también si nos pueden hacer las palabras de cierre de esta actividad. María, adelante. Sí, por supuesto. Sí, yo quiero agradecer a Oscar por su tiempo, tan temprano en la mañana como habíamos comentado, y por su disposición de poder acompañarnos y entregarnos esta información que muchas veces, como decía al inicio, uno habla de las tuberías de PVC hidráulica, la gente es como un tema muy conocido, pero la verdad hay mucho desconocimiento y mucha información muy relevante, así que muchas gracias, Oscar, por entregarnos esta información que va a ser de mucha utilidad a los participantes y a todos nosotros. Y también muchas gracias a los participantes por estar, por participar y por estar hasta el final, y muy interesantes sus preguntas, y cualquier duda, bueno, cualquier cosa a través de nuestra página web y nuestros correos, estamos disponibles para poder. Bueno, Okay. tenemos graves problemas con la conexión de María Eso Isabel. veo.
Lo están saboteando, sí. Sí, está detrás de Neptuno, estaba hablando, pero sí, Oscar, si tú nos puedes comentar también estas palabras al cierre. Ok, claro. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por su valiosa presencia, sus preguntas, que son realmente las que no solo enriquecen la charla, sino que nos dan un buen derrotero de hacia dónde podemos ir encaminando las herramientas para tener así la mejor comunicación con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y desde luego, pues las gracias a ustedes por tomarme en cuenta, a la vez que les reitero que sigo a la disposición de ustedes. Muy amable, Oscar. Yo me despido también, no sin antes agradecer aquí al amigo Julio Navarrete, que hace un par de webinars atrás se ganó en un sorteo uno de los premios que nosotros hicimos. Así que él me está dando aquí las gracias, que ya le llegó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Después vamos a hacer un videito con eso, Julio. Y bueno, muy agradecido a todos. Por favor, síganos en vinilit.cl. Ahí están publicados los webinars y los webinars próximos. Y también en nuestra página de LinkedIn Vinilit. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, María Isabel. Que tengan un buen fin. Nosotros ya estamos empezando casi las fiestas patrias, así que tengan un buen fin de semana. Qué dichosos. Bueno, que la Sí, pasen muy bien. Chao. así estamos nosotros. Ya Chao. empezamos el fin de semana. Gracias, que estén muy bien. Adiós. Ya estamos. Sí, está. Chao. Chao.